buenas noches. Qué alegría estar aquí con todos ustedes y también ver muchas caras familiares. Me siento verdaderamente en familia, en mi casa. Como algunos saben, yo me fui hace 17 años de esta parroquia. El Señor me llamó para ser su esposa y me llevó de acá. Entonces, es una alegría verdaderamente doble el estar aquí compartiendo con ustedes en este año de la fe. Año en que estamos copiosamente bendecidos. Si se han dado cuenta, el Santo Padre, su Santidad Benedicto XVI, ha convocado un año de gracia, de doble gracia, año de la fe, en el cual comenzamos el 11 de octubre y finaliza el 24 de noviembre del año 2013, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, Dios y Señor de la historia. Y les quiero compartir en este año de la fe. El título de esta enseñanza, de este compartir, es María como modelo de fe en este año de la fe. La fe de María es siempre modelo para toda la Iglesia, hermanos. Y en este año de la fe, y al iniciar nuestra novena al Niño Dios, y en esta gozosa tercera semana de Adviento, le vamos a pedir a la Virgen que esto sea una oración de nuestro corazón. Ella que es nuestra estrella, aquella que nos guía, no solo que nos trae a Jesús, sino que también nos lleva a Jesús. Le pedimos que prepare nuestro corazón para recibirlo a Él, para acogerlo con el mismo amor, con la misma ternura que su corazón materno lo hizo. Que nuestro corazón sea un pesebre. Así, quizás podemos pensar que es pobre, ¿verdad? Que somos pobres pecadores, humilde. Mejor que ella lo disponga, que ella lo prepare, como lo hizo en Belén. También le pedimos la intercesión a San Francisco de Sales, quien comprendió con el poder del Espíritu Santo lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto del amor de Dios. Nuestro Santo Padre, en una catequesis recientemente, en la audiencia general del 5 de diciembre de 2012, nos dice que el apóstol San Pablo, al comienzo de su carta a los cristianos de Éfeso, eleva una oración preciosa de bendición a Dios. Y él dice: Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos introduce a vivir el tiempo de Adviento, en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el proyecto de Dios respecto al hombre, definido con términos llenos de alegría, oigan esto, de estupor y de acción de gracias, como un designio de benevolencia, de misericordia y de amor. Un designio de benevolencia, de misericordia y de amor. ¿Y por qué el apóstol eleva a Dios desde lo profundo de su corazón esta bendición? Nos podemos preguntar. Porque mira su obrar en la historia de la salvación, que alcanza su cumbre en la encarnación, en su muerte y resurrección, y contempla cómo el Padre Celestial nos ha elegido a nosotros, hermanos, antes aún de la creación del mundo, para ser sus hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. Nosotros existimos en la mente de Dios desde toda la eternidad, en un gran proyecto que Dios ha custodiado a sí mismo y que ha decidido poner por obra y revelar en la plenitud de los tiempos. Y San Pablo nos hace comprender, por lo tanto, cómo toda la creación, y en particular el hombre y la mujer, no son fruto de una casualidad, sino que responden a un designio de benevolencia, de la razón eterna de Dios, que con el poder creador y redentor de su palabra da origen al mundo. Qué hermoso es saber esto, reflexionar en esto. Esa es nuestra alegría. Esta primera afirmación nos recuerda que nuestra vocación no es simplemente existir en el mundo, estar insertados en una historia, y tampoco ser solo criaturas de Dios. Es algo más grande, hermanos. Es ser elegidos por Dios. Es en Él, en Jesucristo. Nosotros ya existimos, por decirlo así, desde siempre, en el
pensamiento de Dios. Dios nos contempla en Cristo como hijos adoptivos. El designio de benevolencia de Dios, que el apóstol califica también como designio de amor. Se define el misterio de la voluntad divina, oculto y ahora manifestado en la persona y en la obra de Cristo. La iniciativa divina precede a toda respuesta humana. Es un don gratuito de su amor que nos envuelve y nos transforma. Eso es la clave, sabernos elegidos, sabernos amados por Dios y que en este designio de amor Dios quiere transformarnos y cambiarnos. También el apóstol expresa con claridad que este don es concedido al cumplirse el tiempo. Envió Dios pues a su Hijo, nacido de una mujer, la doncella de Nazaret que coopera perfectamente con el plan de Dios y que se ve envuelta en un amor de predilección y de singularidad. Ella responde con todo su corazón lleno de fe, que se traduce en perfecta y gozosa obediencia a la voluntad de Dios. Y miren qué lindo, este himno de bendición y de alabanza es el que se escoge para el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y lo leemos y lo escuchamos y debe deleitarse nuestro corazón cuando decimos: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Para qué? Para que seamos santos e inmaculados ante Él por el amor. Y entonces, cuando oímos eso en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, nos damos cuenta que ella es elegida de una manera excelente, particular y singular. Ella, por un misterioso designio de Dios, asumió y ha asumido en nuestro tiempo un protagonismo que no nos debe escandalizar ni sorprender. El Señor y la Iglesia nos presentan a María como mujer creyente, la nueva Eva, modelo de total entrega y docilidad a los planes de Dios. En este siglo de grandes y profundas transformaciones, en que el materialismo y la rebeldía contra Dios y la negación de su misma existencia, Dios quiere presentarnos a la Virgen como modelo de fe. Dios nos da el consuelo, hermanos, de una madre que sabe compadecerse y mantenerse firme al pie de la cruz de sus hijos. Y fíjense qué lindo. En la visitación, Isabel alaba a María. Ella es la primera que es bienaventurada. ¿Y es por qué? Porque ella cree. Feliz la que ha creído, le dice Isabel, que se cumplirían todas las cosas que fueron dichas de parte de Dios. E inmediatamente la Santísima Virgen responde a este reconocimiento de su fe con el cántico del Magníficat, que es un canto de fe profunda que fluye de un corazón auténticamente humilde, pues la fe solo nace en un corazón humilde y sencillo. Ella dice: mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque miró con bondad la humillación de su sierva. Y solo, hermanos, reconociéndonos nada es que se puede apreciar y a la vez necesitar fe, para creer en las maravillas que Dios no solo había hecho, sino que hará en ella, con ella, en nosotros, en ella. Tenemos que creer que Dios nos ha bendecido, nos ha escogido y nos ha elegido. A veces pensamos que somos un grano de arena y lo somos, estamos bien. Pero Dios, en las manos de Dios, es grande. Y somos, a veces me encanta pensar como el Santo Padre dice: nosotros somos polvo. Ustedes hagan así, se van, se esfuma, ¿verdad? Pero somos un polvo amado. Lo recordamos en la Cuaresma, ¿verdad? Somos polvo y al polvo volveremos, pero es un polvo amado de Dios. Un Dios que nos ama tanto que se ha hecho uno, se ha encarnado, se ha estado con nosotros, en todo igual menos en el pecado. En adelante, dice la Virgen, me felicitarán todas las generaciones. Yo espero que ustedes de esa generación también la felicitemos. Le digamos: Madre Santísima,
Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque eres bendita entre todas las mujeres y todos nosotros en ti. Ella no está solamente bendita, solo ella, no, ella no es egoísta. Ella sabe que en el sí que ella da, todas las generaciones serán benditas. El poderoso ha hecho grandes cosas en mí y hará con ella también. Y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen. Y empieza a describir lo que por fe sabe que Dios hará con su pueblo. Lo que por fe Dios hará con nosotros también. Solo hay que esperar, solo hay que estar en la espera del cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios es fiel. En el Evangelio de San Lucas contemplamos la fe de María, que se mueve exclusivamente en el ámbito de la fe. De la vida de la Santísima Virgen podemos deducir que la fe de María fue la más perfecta. Las verdades sublimes le fueron presentadas y ella las aceptó con prontitud, con obediencia y con constancia. Ella fue llamada a tener una fe heroica y a la vez difícil, pues si es verdad que Dios hizo en ella cosas grandes, no debemos olvidar que esto requirió que ella estuviera a la altura de la dura tarea que se le fue confiada. Y hermanos, la dificultad de su fe se refiere tanto a su maternidad divina y virginal, como a la capacidad de vivir y convivir permanentemente con el misterio de la persona de su Hijo y de su plan de redención, y a su total participación en la obra redentora de su Hijo. Creyó y respondió con prontitud. No dudó ni un instante. Ella dijo: hágase en mí según tu palabra. María, al pie de la cruz, nos dice San Juan, destaca por su fe en este evento de doble manera. Primero, porque nos habla de la presencia de María al pie de la cruz, en donde la fe de los discípulos y ciertamente también la de María se ve sometida a la más dura prueba. No podemos imaginar, hermanos, el dolor de nuestra madre, y yo le agradezco al Señor que ella esté aquí. Contémplenle a ella. A sus pies debemos aprender a tener la fe más heroica, más firme, cada día más grande, y podemos decirle al Señor en todo este año y siempre: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. También con las palabras de Jesús: mujer, he ahí a tu Hijo. María se ve invitada con otro anuncio, a ensanchar los horizontes de su fe, mucho más allá de la persona del Hijo moribundo, que solo en apariencia parece ser el vencido, mientras que en realidad es el verdadero vencedor. Su corazón es invitado a través de la lanza mística que le traspasa a abrirse al mundo entero, con fe plena en las palabras de su Hijo. Aquí se le llama a la maternidad espiritual sobre todos los creyentes, sobre todos nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo. Esta maternidad requiere un acto de fe, parecido al de la Anunciación. Maternidad que no es de carne, sino del Espíritu, y lograda por el sacrificio de su Hijo. Y María, por esta fe preciosa, esta fe firme, coopera con la obediencia en la obra de la redención. La colaboración en este mundo de cualquier criatura humana al plan salvador de Dios tiene lugar básicamente a través de la fe. Evidentemente, la fe de María no es la mera aceptación intelectual de la verdad revelada, sino la fe que actúa por el amor. Así nos dice San Pablo en Gálatas 5:6. La fe viva, la fe que engloba la esperanza y la caridad y que se traduce en obras. La fe por la que el hombre se entrega entera y libremente a Dios. En lo que creemos, hermanos, eso es lo que nos damos. Según el beato Juan Pablo II, esta descripción de la fe encontró una realización perfecta en María. Nos lo dice en el documento de Madre del Redentor, número 13. La Virgen Santísima dice: he aquí la esclava del Señor. Y la esclavitud implica obediencia.
María es del Señor, ella se sabe del Señor. Y al proclamarse esclava del Señor, María realiza un acto supremo de libertad. Pues no hay libertad mayor que la de quien, posponiendo intereses personales y privados, pone en las manos de Dios su destino. Qué lindo, qué gran enseñanza nos da nuestra Madre. El amor la mueve, el amor la impulsa, el amor la impulsa a salir de sí misma. ¿Para qué? Para entonces preocuparse y darse a los intereses de los hombres. Y saben que algo lindo que tenemos que aprender es no justificarnos, es nunca escondernos en nuestros propios intereses y decir, yo no pude. Sí podemos en el amor que nos impulsa. Y esta obediencia de María ha decidido desde el punto de vista humano la realización del misterio divino. Dios pudo haber realizado, hermanos, su designio salvador de otro modo, pero quiso que la encarnación redentora de su Hijo estuviese precedida por la aceptación de la Madre, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también una mujer contribuyera a la vida. Ella es la Madre de la vida. Y hace poco estábamos celebrando, ¿verdad?, la Virgen de Guadalupe. Y vemos a la Virgen embarazada. Ella es la que lleva en su vientre la vida. Porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y en las narraciones de los milagros encontramos frecuentemente estas palabras en labios de Jesús. Tu fe te ha salvado. En la economía del reino, Jesús ha querido que el milagro sea el signo de la salvación mesiánica, fuera precedido de la fe. De la misma manera, Dios ha querido que la encarnación de su Hijo fuera precedida de la fe de María, la cual de este modo ha cooperado con su fe al nacimiento de su Hijo y por consecuencia al establecimiento del reino mesiánico que se inaugura con su venida al mundo. Y es lo que vamos a celebrar, ¿verdad? En esta novena ya estamos esperando, estamos preparando, más que todo, hermanos, nuestro corazón. Nuestra casa debe estar luciendo linda. Miren la iglesia qué linda la han puesto hoy. Ya estamos preparándonos, ya queremos que Dios también prepare nuestro corazón, lo vaya adornando, lo vaya embelleciendo. Y dice la Escritura que el ornamento, la decoración de la casa de Dios es la santidad. Así que nosotros tenemos que ser pulidos, ser arreglados, ser embellecidos con la santidad de Dios. Igual que la Virgen, nosotros, la Iglesia, tiene su propio itinerario y es la fe la que la guiará por todos los instantes de su vida. Solo la fe de María hizo posible su maternidad virginal, que nos ha dado a Cristo, Señor, Salvador y cabeza de la Iglesia. Igual, solo la fe de la Iglesia, la fe de cada uno de los fieles dará vida a Cristo en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestras sociedades. Tenemos que tener eso muy claro, de la forma que nosotros nos abramos a la fe, al amor de Dios, a su benevolencia, a su designio de misericordia, habrán consecuencias, no solo en nuestras propias vidas. Primero somos nosotros, ¿verdad?, para entonces poder llevar la luz y la velita al mundo. Ser velitas, así pequeñas, como esa que está ahí, pero que verdaderamente alumbremos a otros. Los hijos de la Iglesia de hoy necesitamos mucha fe. Y siempre me encanta mucho la parábola, ¿verdad?, de las vírgenes. Y ellas están pendientes, unas y otras no, prudentes y necias. Y nosotros somos así, unas veces estamos preparados y otras veces somos negligentes y nos vemos retratados en ellas. Pero fíjense que el Señor nos quiere advertir que estemos en vela, que estemos preparados en todo momento. Y entonces cuando Él venga y toque, entonces no nos encuentre dormidos.
este tiempo de Adviento, este tiempo que es también tiempo de conversión, de gozo en esta semana, porque hasta eso, hermanos, tenemos que regocijarnos, que Dios nos da una nueva oportunidad. Eso es el gozo que el cristiano debe tener. No es el gozo del bochinche, no es el gozo o la alegría de pelar los dientes solamente, de dientes para afuera, sino la certeza de que Dios está cerca, de que Dios está obrando y que está obrando en mí, aunque ustedes no lo vean. Porque nosotros creemos, ¿verdad?, en lo que no se ve. Las cosas que se ven son pasajeras, pero lo que no se ve es eterno. Y nuestra alma es eterna, y sabemos cuando abrimos el corazón al Señor, Él obra. Y obra como debe obrar. Fíjense que es tan gentil, es tan caballero, que Dios nunca nos fuerza, siempre nos propone, siempre nos invita. Y estamos a veces a expensas de su paciencia. Sabemos que su paciencia es nuestra propia salvación. Y qué paciente es Dios con nosotros. Los hijos de la Iglesia verdaderamente necesitamos mucha fe. Y una fe que es fuerte, que es firme. Fe para ver más allá de los signos humanos y ver la presencia de Jesús en los sacramentos. Fe para seguir las enseñanzas y las ordenanzas de la Iglesia. Fe para saber que Cristo mismo es quien habla a nosotros a través del magisterio de la Iglesia. Y qué bendición. Nosotros no podemos decir que estamos como ovejas sin pastor. Tenemos un pastor, hermanos, que todos los días, todas las semanas, tenemos una palabra del Señor. El Espíritu Santo le inspira y tenemos un mensaje. Por favor, yo les pido, que no caiga en saco roto, que podamos verdaderamente meditarlo, reflexionarlo. ¿Qué quiere Dios para nosotros? No podemos decir, yo no sé. Sin embargo, son tantos los mensajes que nos da el Señor a diario. Entonces tenemos que estar atentos, atentos a su palabra, atentos a su voz. El beato Juan Pablo II siempre eligió la idea conciliar que María avanzó en la peregrinación de la fe. ¿Para qué? Para revelarnos la importancia de la Virgen Santísima en estos tiempos. Precisamente la secularización ha sumergido a los cristianos, y nosotros no estamos exentos, en una atmósfera sofocante que amenaza con la asfixia total de la fe, o que la reduce a la estricta privacidad. Se tiene que notar que somos cristianos, que otros lo sepan. Muchas veces se nos impone a un ateísmo casi que a nosotros nos da pena. Y tenemos que pedirle al Señor una fe firme, una fe valerosa, como la Virgen, que se note. No podemos imponerla, pero sí proponerla, hermanos, con amor, con benignidad, que se note en esa propuesta, en los actos de mi propia conducta. Revitalizar la fe, devolviéndole la eficacia transformante, es lo que llamamos la nueva evangelización. Por eso es que la fe de María resplandece más que nunca en nuestros tiempos. María aparece como modelo del itinerario espiritual de cada creyente, de cada uno de nosotros. Y se trata pues de comprender a la luz de la Virgen Santísima nuestro propio itinerario de fe. Su excepcional peregrinación en la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia, para los individuos, para las comunidades, para los pueblos y todas las naciones, y en cierto modo para toda la humanidad. San Francisco de Sales lo conocemos, ¿verdad?, como el doctor de la amabilidad, de la bondad, el que conoció, experimentó el amor de Dios y lo hace ese amor convertirse. Porque si sabemos la historia, tenía un genio iracundo, ¿verdad? Decían que tenía un mal genio. Y sabemos la historia de cuando llegaron los calvinistas al territorio donde él estaba. Él no podía, lo único que quería él hacer era darles de palos. Y se fue al gallinero a
pobres gallinas, que si no es por una empleada que sale a defenderlas, casi que, pero vemos su genio iracundo, y entonces cuando él ve a un Dios tan benevolente, tan misericordioso, hace que su corazón se transforme. Y con fe, él nos dice, ¿qué puede importarnos si vamos por desierto o por los campos, con tal que Dios esté con nosotros y vayamos al paraíso? No os detengáis demasiado en la consideración de lo que consideráis un mal. Atención, no tomemos demasiado tiempo en el mal. No perdamos tiempo en lo que pensamos que es mal. Pensad en el gran abandono y el rechazo que sufrió nuestro Maestro en el huerto de los olivos. Ved cómo este hijo querido, habiendo pedido consuelo a su buen padre y conociendo que no quería dárselo, no piensa más en ello. Nos está diciendo, Dios nos tiene en la cruz y le has pedido que no te dé esa cruz. Y Dios continúa dándotela. No pienses más, simplemente abandónate en Él. Haz su voluntad. El Señor lo pidió en el huerto de los olivos. El Padre no se lo concedió. Él no piensa más en ellos, no busca, no ansía más ni la busca. Y como si jamás lo hubiera pretendido, realiza valiente y esforzadamente la obra de nuestra redención. Firme os suplico, firmeza en la fe, que nada os turbe. Aún es de noche, pero el día se acerca y no tardará. Mas entre tanto pongamos en práctica el dicho de David: alzad vuestras manos hacia los santos lugares en medio de la noche y bendecid al Señor. Bendigámoslo, hermanos, de todo corazón y roguémosle sea nuestra guía, sea nuestra barca, sea nuestro puerto. Hagamos lo que hizo la Virgen, proclamemos la grandeza del Señor, que se alegre nuestro espíritu en el Dios que es nuestro Salvador. Y fíjense qué lindo. Ayer, el domingo de alegría, ¿verdad? El tercer domingo de Adviento, escuchamos la lectura que hemos leído hoy también. Y el apóstol nos lo dice: estad alegre. Os lo repito, estad siempre alegres. Que vuestra benevolencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahí de San Pablo nos está dando un mandato, no una sugerencia, a todos nosotros. Allá eran los cristianos de Filipo, pero a todos nosotros nos dice así: estad alegres. Pero hermana, ¿cómo voy a estar alegre con tanta tragedia que ha pasado? Alegres en el Señor. Él está cerca y esa es nuestra alegría. La ansiedad y la preocupación no tienen lugar en nuestras vidas. Ellas son como un cáncer, nos roban la serenidad. Y la preocupación, hermanos, es un destructor violento. Cuando nos preocupamos, sabemos que los planes no salieron como a mí me parecía, como habíamos pensado. Y si nos preocupamos, haremos las cosas peor y no cooperaremos con el designio benevolente, misericordioso y amoroso de Dios. La preocupación nos debilita y enfrentaremos el mal con una disposición que no colabora con el plan de Dios. No os inquietéis por cosa alguna, por nada, no os dejéis turbar. Por nada. Dice el Señor: no se preocupen por el dinero, por la familia, por los hermanos, por sus negocios, por sus trabajos. Y entonces, ¿el Señor nos está mandando a ser irresponsables? No se preocupen, porque nosotros estamos bajo la mirada benevolente, misericordiosa y amorosa de Dios y de la Virgen, que si nos recordamos, se lo dijo a Juan Diego también: nada te aflija, que nada te turbe,
No estoy yo aquí, que soy tu madre. Nada. Regocíjense en el Señor. Nos lo repite. Alégrense. El Señor está cerca. Esa es nuestra felicidad. Esa es nuestra alegría. La felicidad no consiste en que todo me salga bien o que yo me salga con la mía en todas las circunstancias, sino que es armonizar mi propia vida con la voluntad de Dios. Como si fuera una canción, hermanos, una canción de amor, porque Dios es amor y su canción siempre será una canción de amor. Y Dios vence al mal con el bien. Dios vence al enemigo con su benevolencia, con su amor y su misericordia. Y Él nos exhorta a hacer lo mismo. Dice San Pablo que vuestra benevolencia sea conocida por todos. Es un don que debemos recibir y es gratuito. Pero ese don también es un deber para con los demás. Entonces que los demás vean esa benevolencia, porque entonces verán el rostro de Dios. En inglés me gusta como dice, because love is kind. Un acto de bondad hace una diferencia. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. Y San Pablo va y una vez más nos dice, el amor se da todo. El amor lo aguanta todo. Pero debemos pedirle al Señor y al Espíritu que nos ilumine. ¿Para qué? Para dónde darnos más, aún donde más nos duela. Y les digo yo, estoy haciendo también esta oración, yo primero porque yo soy la que estoy aquí con esta responsabilidad, ¿verdad? Y que no vaya yo a después ser descalificada. Pero pidámosle al Señor que prepare nuestro corazón, que lo ensanche con su amor, para darnos más en donación a los demás. Un acto de bondad, cuando hemos contemplado el designio de Dios benevolente, misericordioso y amoroso, y que todos nosotros estamos injertos en Él. Estamos en esta parroquia de San Francisco de Sales y solo quisiera recomendarles que para que nuestra fe crezca más y más y sea verdaderamente impregnada de esa bondad, que cuando uno lee a San Francisco de Sales uno sale de verdad endulzado, porque es el santo de la dulzura, de la amabilidad, de la bondad, pero que es Dios que se ha dado a Él en plenitud. Y contemplamos a los santos para eso, para que nosotros seamos como retados y también no nos estemos fijando solo en el mal o en el pecado que podamos tener, sino ilusionarnos con lo que Dios puede hacer en nosotros cuando respondemos con bien. El libro es la introducción a la vida devota. Es una de las obras maestras de la ascética y que ayudan al alma a constantemente renovar la fe y el fervor. Su Santidad Benedicto XVI, en la Carta Apostólica en forma de motu propio, Porta Fide, nos dice: la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros, siempre. Y se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. El corazón se abre a la gracia que transforma. Tu corazón, mi corazón, que se debe abrir a esta gracia. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida, hermanos. La fe tiene que crecer. Esta empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él. Y nos recuerda el Santo Padre la exigencia
de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría, el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Y a mí me encanta, y yo le doy gracias al Señor de verdad por estar en esta iglesia, pertenecer a la iglesia, ser miembro de la iglesia y sentirnos iglesia, porque el Señor se ha quedado con nosotros hasta el fin de los tiempos. Su presencia está en cada sacramento, hermano. Su acción salvífica se da a través de la iglesia. Debemos redescubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, transmitida fielmente por la iglesia. Y yo les invito, este año de la fe no seamos ignorantes de las Escrituras, del Evangelio. Al contrario, una y otra vez, el mismo pasaje, volvámoslo a leer. El Señor nos da nuevas luces, nuevos sentidos, nuevas respuestas con el mismo pasaje. Seamos y tengamos en nuestra boca la historia de nuestro Señor. También que se renueve el redescubrir el gusto por el pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos. Significa, ya no vengamos a misa por rutina, porque es una tradición en mi familia, sino porque estoy necesitada del Señor, que me da su alimento, su fuerza, su fortaleza. Debemos adquirir una exacta conciencia de la fe. ¿Para qué? Para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla. Hermanos, es importante que estudiemos, que sepamos qué es lo que creemos y en quién creemos, que nadie nos confunda. La iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. La iglesia continúa su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. La iglesia anuncia la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva. Se siente fortalecida con la fuerza del Señor resucitado para poder superar con paciencia y amor todos los sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en el mundo el misterio de Cristo. Esa es la buena nueva, hermanos. Aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad hasta que al final se manifieste a plena luz. Con fidelidad, con fe firme. Eso es lo que necesita el Señor. Ay, pero son tantos los que se van, son tantos los infieles. ¿Cuál es el reto para nosotros? El Santo Padre nos lo ha dicho. Este Adviento es tiempo de conversión. Y cuando vemos tanta tragedia, tantos infieles, ¿cuál es el reto nuestro? Convertirnos sinceramente de corazón, dejarnos transformar, no quedarnos viendo el mal, ni fijar los ojos en el que ha caído, sino con nuestros ojos fijos en el Señor. Durante este tiempo tendremos la mirada fija en Jesucristo, que inició y completa nuestra fe. En Él encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano, la alegría del amor, la respuesta del drama del sufrimiento y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte. Todo tiene su cumplimiento en el misterio de su encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para transformarla con el poder de su resurrección. En Él, hermanos, en Él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se ilumina plenamente los ejemplos de fe que han marcado los últimos 2000 años de nuestra historia de salvación. Por la fe, María acogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios. En la obediencia de su entrega, en la visita a Isabel, entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hacen quienes se encomiendan. Con gozo y temblor dio a luz a su Hijo, manteniendo intacta su virginidad.
Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardando todos los recuerdos en su corazón los transmitió a los 12, reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. La fe, hermanos, es compañera de vida. Pidámosle a la Virgen. Es compañera que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Es un acto de fe el que nosotros vayamos al sacramento de la reconciliación. Y quiero finalizar dándoles unos consejos de un maestro de la vida espiritual. La fe es acoger en la vida la visión de Dios sobre la realidad, dejar que sea Dios quien nos guíe con su palabra y los sacramentos para entender qué debemos hacer, cuál es el camino que debemos recorrer, cómo vivirlo. Y al mismo tiempo, sin embargo, es precisamente comprender según Dios, ver con sus ojos lo que hace fuerte la vida, lo que nos permite estar de pie y no caer. Nuestra fe nos dice que cada vez que vamos al sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote eleva su mano dándonos la absolución, la sangre de Cristo es derramada sobre nosotros. Cada vez que recibimos la Santa Comunión, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y somos fortalecidos, hermanos, somos purificados, somos embellecidos. Pero debemos hacerlo bien. San José María Escrivá de Balaguer, con un criterio sencillo y práctico, aconsejaba que la confesión fuese concisa, concreta, clara y completa. Me encanta, así sencillo, concisa, concreta, clara y completa. ¿Y saben qué? Estoy segura que los sacerdotes nos lo van a agradecer. Yo la primera. ¿Cómo es una confesión concisa? De no muchas palabras, las precisas, dice el santo, las necesarias para decir con humildad lo que se ha hecho u omitido, sin extenderse innecesariamente, sin adornos. La abundancia de palabras, hermanos, denota en ocasiones el deseo, inconsciente o no, de huir de la sinceridad directa y plena. Para evitarlo hay que hacer bien entonces el examen de conciencia. Una confesión concreta, sin divagaciones, sin generalidades. El penitente indicará oportunamente su situación y también el tiempo de su última confesión, sus dificultades para llevar una vida cristiana y declara sus pecados y el conjunto de circunstancias que hacen resaltar sus faltas. ¿Para qué? Para que el confesor pueda entonces juzgar, absolver y curar. Una confesión clara, para que nos entienda. Tenemos que hablar claro, declarando la identidad precisa de la falta, poniendo de manifiesto nuestra miseria con la modestia y la delicadeza necesarias. Una confesión completa, íntegra, sin dejar de decir nada por falsa vergüenza, por no quedar mal ante el confesor. Nos vamos a dirigir, ¿verdad?, en los próximos minutos a esa confesión. Todos nosotros tratando de preparar con el corazón de la Virgen un pesebre limpio, un pesebre divino, para que el Señor venga y viene. Créanme, Él viene y no sabemos la forma. A cada uno, vamos a ver esta Navidad, yo siempre sé que viene, Señor, y vamos a celebrar tu venida también, en su segunda venida. Verdaderamente lo vamos a hacer, pero ahora viene de una forma misteriosa, silente, personal, y cada uno tiene la opción. Y le pedimos a la Virgen que nos prepare, que embellezca nuestro corazón para recibir a su Hijo. Le pedimos a
ella que es Madre dolorosa, que conoce el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra fe. Le pedimos a ella que con su corazón nos dirijamos a recibir la benevolencia, la misericordia, el designio amoroso de Dios que se nos ha dado en este sacramento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor le bendiga.